Amigos, ¿cómo están? Ya vengo Pues bueno, motivado. el día de hoy te venimos a presentar nuestro podcast titulado SEMA. Te vamos a hablar un poquito de lo que es el tercer artículo de la Constitución y también la ley sobre la ley general y cómo influye el arte y cultura en esta. Para empezar con el contexto, vamos a iniciar con lo que es la Constitución. Bueno, nuestra Constitución es nuestra ley suprema que fue hecha por Venustiano Carranza en el Teatro de la República de Querétaro. En esta se encuentran plasmados nuestros derechos humanos, nuestros derechos que son universales, indivisibles, que son interdependientes y que llevan un proceso histórico para haber sido dados. También aquí en nuestra Constitución se rige por una parte dogmática y por una parte del Estado, en donde la parte dogmática abarca todos nuestros derechos como personas y en la parte del Estado abarca las obligaciones de las instituciones para poder respetar nuestros derechos. Ahora, la Constitución pasó por muchas fases que ya vemos y que conocemos. Sabemos que cada parte de la Constitución ha ido cambiando correspondiente a los sucesos que pasan en la época, ¿no? Algunos de los sucesos más importantes pues tenemos que fue la creación de la PEPA, que la creación de la PEPA fue como una base fundamental para la creación de la Constitución que ahorita tenemos, así como también las batallas que teníamos, ya sea dentro de Nuevo México como fuera de Nuevo México, ¿va? Entonces ese es el contexto. Para finalizar, pues para que la Constitución política de los Estados Unidos que tenemos actualmente pues pueda ser una manera de régimen para el país. Hola, soy Evelyn y te explicaré qué es la Constitución y su historia. La Constitución es el conjunto de normas fundamentales que establece y regula la organización, el funcionamiento y los principios básicos de un Estado. Inicia desde la Constitución del Cádiz en 1810, siguiendo con la propuesta de los insurgentes, continúa con la Constitución de Apatzingán. Inicios de México independiente, leyes constitucionales y bases orgánicas, Acta Constitutiva de la Federación, Acta Constitutiva y de Reformas. Constitución de 1857, triunfo del proyecto republicano, presidencia de Porfirio Díaz, 1876 a 1910. El gobierno de Francisco I. Madero, 1911 a 1913. La Revolución Constitucionalista, Gobierno Constitucionalista en Veracruz, un nuevo Congreso Constituyente y por último el Congreso Constituyente de los Diputados dieron como resultado la actual Constitución que rige nuestro país. Ahora, sobre el artículo 3º, ¿qué opinamos? ¿Carla? Bueno, aquí nuestro compañero Alex nos va a comentar un poquito porque yo les traigo pues algo más como de sobre cómo influye esto en la cultura y el arte. Alex. El artículo 3º nos dice que toda persona tiene derecho a la educación, Estado y Federación, en la Ciudad de México y municipios, que ésta puede impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media y superior. Actualmente es obligatorio, ¿no? Sí. Ya la parte de educación. La educación media superior, primaria, secundaria. Empezó siendo lo básico y ya. O sea, se ha ido ahorita expandiendo. Ajá, sí. Okay, Y acuérdense lo que siempre ha dicho la ley, ¿no? Que tiene que ser Laica, y gratuita. Gratuita. Eso es básico. Ahora, vamos a primero hablar, ¿les parece si primero hablamos sobre la parte actual? Y ya de ahí vamos viendo como qué cambios ha tenido conforme vayan pasando los años, para ver qué cambios sí requerimos ahorita y qué cambios nos hubiera gustado tener pasados, o tal vez qué modificaciones hubiéramos hecho en base a lo que tenemos ahorita, ¿va? Entonces, lo que tenemos ahorita, pues sabemos que un artículo se divide de capítulos y esos tienen los subíndices, ¿no? ¿Nos puedes mencionar alguno? Los 11 capítulos que nos plantea son el sistema, la nueva escuela mexicana, el derecho a la educación, de los planteles mexicanos, de la correspondencia social en el proceso educativo, de la educación impartida por particulares.
Ahora, tenemos aquí el tercer artículo. Empezamos por el 1917, ¿va? Que fue el primero, que dice: la enseñanza es libre, pero será laica, la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior, que se imparte en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrá establecer o dirigir escuelas de institución primaria. Y las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Pues aquí, bueno, para empezar, algo que sí tenemos que tener en claro es que siempre tenía como ciertas restricciones la parte de la particular, porque siempre ha sido como: estás bajo mis normas, pero si yo las cambio, pues tú vas a ser el principal afectado y vas a cambiar tú principalmente, y mi escuela no va a cambiar o mi institución pública no va a cambiar. Entonces, ¿qué podemos rescatar de 1917? Es donde se adopta la parte de que no existe religión dentro de la educación básica. Vale. En 1934 tenemos ya un artículo más extenso, pero ¿les parece si simplemente analizamos como la parte principal, donde abarque todo? Dice: la educación que imparte el Estado será socialista. Aquí ya estamos en un contexto súper diferente. Y dice: y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto de universo de la vida social. ¿Comentarios? ¿O algo que quieran rescatar de esto? Aquí volvemos a rescatar que pues la parte de la religión se ve nuevamente excluida. Aquí también menciona que solo el Estado, Federación, estados o municipios van a impartir la educación primaria, secundaria o la normal, ¿va? Sí. Aquí igual les ponían restricciones a la parte particular, igual de que tienen que estar bajo el regimiento de las leyes, más si hubiera un cambio, van a tener que adoptarse a esto, ¿no? Acuérdense que siempre, así sea educación pública o educación particular, tienen que todas acoplarse a las reglas y a las leyes que tiene la Constitución y que tiene lo que es la educación. La educación. Ahora, este artículo pues se fue modificando conforme, igual como la Constitución, fue pasando por varias facetas y por varias etapas de la historia de México, porque aquí pues es la historia artística, ¿no? ¿Nos ayudas, Carla, con el 1946, el primer párrafo? Ok, la educación que imparte el Estado, Federación, Estados, municipios, tendrán a desarrollar todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Pues aquí también nos habla un poco como esto de que nos enseñan la patria, como todo, ya no sé qué decir. Sigue, Leve. Ya con el siguiente, ¿no? Sí, seguimos el siguiente año. Pasamos al siguiente año, a 1980, y nuestro artículo nos dice que aquí va a garantizar la libertad de creencias y el criterio orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 1993 y ya. La educación que impartirá el Estado, Federación, Estados, municipios, entenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la injusticia.